Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te pasa a veces que te sentís que el tiempo no te alcanza para llegar bien con todas las responsabilidades de mamá, ama de casa, trabajadora, emprendedora, esposa, amiga, miembros de tu iglesia, voluntaria en la escuela de tus hijos y todos los demás roles que tenés? Créeme que no estás sola. Y a veces tenemos la cabeza en tantos lados que dejamos de organizarnos con claridad. Recuerdo una vez cuando mis hijos estaban tomando clases de natación en el mismo establecimiento, pero en días diferentes. Y después de correr todo el día en el trabajo, llegué a casa, busqué a mi hija, cargué el bolso de natación y la llevo a la clase. Llegamos a tiempo. Pero era la clase del hermano, no la de ella. Un mejor manejo del tiempo me hubiera ayudado a tener las cosas bajo control. Pero como de todo se aprende, hoy te voy a dar varios tips para que llegues a hacer lo que es verdaderamente importante. Ahora que mis hijos ya son finalmente profesionales independientes, tengo el tiempo de estudiar, observar, reflexionar sobre las cosas que me han dado buen resultado y también sobre mis desaciertos, como el que te contaba de llegar a la clase de natación con el chico equivocado. ¿Y sabes por qué comparto estas experiencias a través de Hola Fortuna? Porque estoy segura que te pueden ayudar a vos como mujer que buscas vivir la vida a pleno mientras creas un excelente futuro para tu familia. Pero para crecer como comunidad es esencial tu participación. Por eso te invito a que te suscribas a este canal para que juntas sacudamos los algoritmos de YouTube y este mensaje llegue a más familias. Y si te gusta este contenido, compartilo con amigas, así nos ayudamos entre todas. ¿Cuántas veces decimos no tengo tiempo para nada? En realidad, todos tenemos 168 horas por semana. Usamos 53 para dormir, 20 para comer, 50 trabajando y ya van 123. Es decir, que solo nos quedan unas 45 horas por semana para usar a nuestro criterio. Y dentro de ellas también están actividades normales como lavar la ropa, sacar la basura, ir al supermercado, asistir a turnos médicos, las interrupciones, los imprevistos, etc. Si queremos sacar de allí momentos para nosotros, tenemos que dominar el manejo del tiempo, que es una habilidad esencial para las mamás de hoy. Vamos con tips que te van a ayudar a ser más eficiente en administrar tu tiempo. Descarga tu cerebro diariamente. Al igual que una computadora, nuestro cerebro está recargado de información de 1000 cosas diferentes y los procesos empiezan a volverse más lentos. Si tenemos un cuaderno o una planilla donde podemos clasificar los distintos roles que tenemos, mamá, empleada, emprendedora, ama de casa, miembro de la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela, pintora de cuadros aficionado, miembros de nuestra iglesia, voluntario en los Boy Scouts, etc. Y volcar allí en esa planilla todo lo que se nos va ocurriendo para cada uno de esos roles, mantendremos liviano nuestro hard drive y vamos a tener el cerebro más descongestionado de tráfico de ideas. Delegar, borrar y reprogramar. Se requiere de una familia para llevar adelante una familia. Entonces es bueno delegar tareas a cada uno de los miembros. Lo mismo ocurre con el trabajo. Hay funciones que otra persona las puede hacer y hasta mejor que nosotros. Entonces hay que delegar. Borrar se refiere a no comprometernos con cosas que no nos convienen o no nos ayudan. Si no es en nuestro mejor interés asistir, lo sacamos del calendario y ni siquiera nos sentimos culpables. Cuando empecé a trabajar en turismo, asistí a todos los eventos que me invitaban, y eran muchos. Con eso restaba tiempo personal y tiempo de familia. Con los años, me di cuenta que no me sumaba estar en todos esos eventos y comencé a ser más selectiva y a borrar mi participación en compromisos irrelevantes, donde solo iba por cumplir. Reprogramar es no tener el calendario con cosas que sabemos que no tenemos el tiempo o la posibilidad de hacer en este momento, porque eso nos agobia y no nos sirve. Es preferible reprogramar la actividad para el día que sabemos que podemos dedicarle el tiempo. Elegir tus 6 tareas más importantes. Estas son las cosas esenciales de calidad que vas a cumplir cada día. Son las actividades en tu lista que te van a ayudar a avanzar, que son importantes para vos, que te hacen progresar, que te hacen sentir bien. Son las 6 cosas que sí o sí hay que completar. Si hay tiempo para más, estupendo, pero si no lo hay, estas ya nos han hecho mover la aguja en la dirección correcta. Bloquear tiempo en el calendario. Esto te permitirá enfocarte en un tema y completarlo.
y te ayudará a entrar en un estado creativo sin interrupciones. Cuando estamos constantemente cambiando de rol, nuestra mente se congestiona y dejamos de ser productivos. Pasar del rol de mamá al rol de emprendedora, al rol de ama de casa, de vuelta al rol de mamá, etc., nos agita. En este estado mental nos va a llevar mucho más tiempo del necesario completar una tarea. Lo ideal es separar bloques de tiempo para trabajar en distintos proyectos o en funciones. Sincronizar el calendario de Google. Este calendario es muy práctico y nos sirve sincronizarlo con el de otras personas o entidades con las que colaboramos de manera regular. Si una actividad está en el calendario, yo he tomado el compromiso de cumplir con ello. Y al compartirlo, otras personas pueden ver los tiempos que tengo y no tengo disponibles. Este trabajo más colaborativo me permite no excederme en mis compromisos y sobreponer actividades que me harán correr de una a otra actividad. ¿Emergencia o no emergencia? Hay que discernir sobre qué es una emergencia nuestra y qué no lo es. Si te llaman de la escuela que tu hija está vomitando, es una emergencia. Si un hacker entró en tu cuenta y se está paseando por tu computadora, es una emergencia. Si tu amiga te invita a almorzar, no es una emergencia. Si tu vecino toca en la banda de la escuela y te invitan a un evento, no es una emergencia. No nos acostumbremos a dejar lo que estamos haciendo para satisfacer las necesidades o las urgencias de los demás. Todos tenemos las mismas 24 horas, pero hay personas que parecen estirarlas y hacerlas rendir al máximo, mientras que otras siempre parecen estar corriendo detrás del reloj. Con algunos ajustes en la administración de esas horas que sí tenemos disponibles, sin sacrificar el valioso sueño, podemos hacer que nuestros días sean mucho más productivos. Todo el material que te presento lo comparto con la intención de ayudarte a que tu camino sea más fácil de lo que fue el mío y a que avances en la dirección de tus sueños. Te espero en holafortuna.com con más de 150 videos, blog, Instagram y mucho más. ¿Me seguís?